Gracia y paz de Dios, nuestro Señor. Gracia y paz del Señor Jesucristo con todos nosotros. Estamos a punto de terminar el año y hemos caminado este año junto a los hermanos y hermanas, junto a amigos y amigas, junto a muchas personas cerca a nosotros. Durante este año que termina, hemos querido venir a alabar y adorar el nombre de Dios, darle gracias por cada día, por cada acontecimiento que sucedió en nuestras vidas, por todo lo que pudimos hacer de bueno durante el año. Todos juntos queremos bendecir el nombre del Señor Jesús, porque es nuestro Maestro, porque es nuestro Salvador, porque no hay otro nombre dado a la humanidad más grande que el suyo, su vida, su persona. Él es el que nos ha dado la paz, la esperanza, la justicia, la fuerza y la determinación y la ilusión de vivir intensamente en plenitud de vida. Gloria y alabanza a Jesús por siempre. Y somos bendecidos con el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos da sus dones de fe, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad. Él es el que ilumina el camino, el Espíritu en nosotros. Así es que eso es lo que deseamos para el nuevo año, que el Espíritu de Dios siga guiando e iluminando nuestro caminar todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. Bendito siempre el nombre de Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, nos diste en el año que termina. Por todo cuanto nos diste en el año que termina, gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias por todo lo que me dejaste y luego me pediste. Gracias. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo bueno y perfecto que nos diste, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños, de los ancianos, de los jóvenes y de las almas nobles. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que nos acerca a ti. Gracias por habernos conservado la vida y por habernos dado techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor, gracias. ¿Qué nos traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Pero te pedimos fe para descubrirte en todo, esperanza para no desfallecer, amor para amarte cada día más y para hacerte amar entre los que nos rodean. Danos paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad. Danos, Señor, lo que tú sabes que nos conviene y nosotros no sabemos pedir. Que tengamos el corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activas, y que nos halles siempre dispuestos a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tus gracias sobre todos los que amamos, sobre todas y todos los que la necesitan, y concede tu paz al mundo entero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 18 al 20. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año,
cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Amén. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Capítulo 1, versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 41 a 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, en la fe. En el Evangelio, hoy, el evangelista Lucas, al terminar, podríamos decir, el Evangelio de la infancia de Jesús, termina con esas bellas palabras en ese texto. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Este es el tema central de la meditación hoy.
crecer de manera especial en la sabiduría, en la estatura, en la gracia. Es lo que hemos visto en las tres lecturas y es lo que tienen en común las tres lecturas de la Sagrada Escritura que acabamos de tener. Primeramente vemos la historia, el inicio de la historia del profeta llamado Samuel. Hemos comenzado a ver ahí que a la par que decaía la figura del profeta sacerdote Elí, crecía la figura de Samuel. Los hijos de Elí habían pervertido. Ellos se habían pervertido y habían pervertido el culto en el templo y el mismo templo. No respetaban al Señor. No lo respetaban al Señor ni en el culto ni en su vida personal. Lo habían trastornado absolutamente todo, corrompido. Habían convertido el culto mismo en un culto corrupto. Estos jóvenes han depravado tanto el culto a Yahvé que Dios los ha rechazado como para ser posibles sucesores del sacerdote Elí. Y Dios ha escogido a este joven Samuel, que recibe las bendiciones de Dios, expresadas en el uso de esa vestidura, el efod, que hemos leído. Una vestidura sacerdotal muy hermosa, que llevaba, por cierto, un relicario sobre su pecho, con 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel. Vemos que él crecía en justicia, en rectitud delante de Dios y que además se extrae de ello que lo débil, Samuel, vence a lo fuerte, manifestado por los hijos de Eli. Que además lo bueno o perfecto, lo que es de buen nombre, prevalece sobre lo poderoso, injusto y depravado. Los hijos de Eli habían sido ya acusados ante su padre de sus acciones corruptas, perversas, y fueron amonestados por su padre, pero ya era tarde. Dios los había rechazado como no aptos para ministrar delante de su presencia. Y su decisión, la elección de Dios, iba por Samuel. Samuel, que creció cerca de Elí durante años, y al ser del agrado de Dios, sus actitudes, su comportamiento, su carácter, su fe, su entrega sin reservas a la voluntad de Dios, pues él, al crecer de esta manera, fue una persona que sirvió a Dios y que llegó a ser en su tiempo él un líder militar, sacerdote, profeta y juez. Esto nos viene a indicar la importancia de crecer en sabiduría y de crecer en gracia delante de Dios, porque cuando se crece en gracia delante de Dios, se puede crecer en gracia también delante de otras personas. Quizá no de todos, no de los perversos, no de los corruptos, pero sí de otras personas que buscan la justicia y se crece de esta manera hallando una aprobación. Esta es la primera lección que traemos, o el primer ejemplo que traemos a nuestro corazón, a nuestra mente, para que nos desafía, para que decidamos seguir creciendo, progresando en la adquisición de sabiduría y de gracia delante de Dios. Que Dios se halle complacencia en nosotros. Ese es el primer ejemplo que hemos visto. Ese es el primer ejemplo, decimos, sí, que hemos visto. Segundo ejemplo lo tenemos en las exhortaciones que el apóstol Pablo dirige a los cristianos y las cristianas de la ciudad de Colosas. A aquella iglesia, como hemos visto en la lectura que hemos tenido a los colosenses, que aquella iglesia recibe títulos muy hermosos. Son escogidos, son santos, son amados de Dios. Han sido separados del resto de la humanidad, y esto es lo que significa santos. No para vivir separados,
sino para vivir en la gracia, en la sabiduría de Dios, en el ejercicio, en el servicio a Dios, en glorificar el nombre de Dios y anunciar el Evangelio de Jesucristo. No se trata de una perfección moral autoalcanzada, autorrealizada, personalmente o propiamente adquirida. No, han sido realmente santificados por la acción de Dios para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Y luego hemos visto una serie de virtudes que describe que tienen, pero que han de abundar, crecer en ellas, que es necesario para la vida en comunidad, que en el fondo deberían de ser unas virtudes ejercidas para toda convivencia humana, porque claro, en dicha convivencia brillan de manera especial la paciencia, el perdón, el servicio, la solidaridad, el amor mutuo como un vínculo, porque sin estos dones no puede haber realmente comunidad, no hay vida nueva, no hay una pertenencia, podríamos decir, una pertenencia al Evangelio, una pertenencia a Jesucristo. Ha de primar ante todo el ágape de Dios, que expresa la solidaridad entre todos los miembros del grupo, sea familia, clan, tribu, pareja, familia, etc. De tal manera que hace que cada uno se identifique con el otro en sus necesidades, en sus alegrías, en sus sufrimientos, en sus anhelos. Eso es vivir en ese ágape de Dios. Compartir y soportar las adversidades del otro, lo que le venga, participar de ello, compartir lo que se es, lo que se tiene, sufrir incluso porque el otro sufre, reír porque el otro ríe, alegrarse porque el otro se ha alegrado, etc. Y esto es fundamental en la comunidad de vida cristiana, como he dicho también en cualquier comunidad, desde una pequeña comunidad de 2 personas a más. Y todo siempre vivido bajo el reinado de la sabiduría, de la gracia y de la paz. La paz que equivale a una liberación integral de todo lo que ata, de todo lo que produce una alienación en el corazón, en el ser humano. Esa paz que ha de reinar en el corazón, centro de la capacidad intelectual, de la capacidad emocional, de la capacidad volitiva, de la voluntad, el centro de las decisiones, centro de las responsabilidades y de los compromisos. Que esa sabiduría sea intensa en nuestros corazones para, como centro de tomar este tipo de decisiones, de compromisos y de responsabilidades. Esta es la paz que Cristo da, y la da en plena libertad. Y al darla además nos otorga esa libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, libres para vivir en libertad, porque ya no estamos atados a prescripciones, a leyes, normas, prohibiciones, en el sentido espiritual. El único criterio es el nombre, es la persona del Señor Jesucristo, su enseñanza y su vida. Eso es por lo cual nosotros nos podemos sentir vinculados, totalmente vinculados a la vida, a las acciones de Jesús, a sus enseñanzas. Ese es el criterio de la praxis cristiana. De este Jesús que nos ha dicho el Evangelio que crecía en gracia, en estatura, en sabiduría. Sí, crecía en sabiduría, porque en su estado, Dios encarnado, Dios hecho plenamente humanidad, nos muestra un retrato que Jesús crecía en estatura. Eso es señal de su humanidad, señal de este Jesús que participa de la vida humana de manera absolutamente plena, total, absoluto, total.
totalmente humano, es Jesús de Nazaret. Siendo Dios, es humano de manera total. Por eso crece en conocimientos, crece en estatura, claro, su desarrollo normal de niño, adolescente, adulto, pero crece en la adquisición de conocimientos y de habilidades como los demás niños y como los demás adolescentes, y causando las mismas alegrías y las mismas angustias que los demás. Por eso resulta que se ha perdido, como tantos niños a veces se extravían o se han perdido y están por otro lugar. Jesús se ha quedado en el templo. Esta es una prefiguración de la totalidad de la vida de Jesús. Jesús se ha quedado allí en el templo dialogando, discutiendo con los doctores de la ley. Esos doctores de la ley, además, en la celebración de la Pascua. Y precisamente 2 décadas después, también, el desenlace de la vida del ministerio de enseñanza de Jesús tendrá su culminación en los días de una Pascua. Sí, es una prefiguración de la vida total de Jesús, porque Él se ocupa ya desde aquel instante, aunque no nos lo hagan más los evangelios, pero este es un esbozo, que Él se ocupa en las cosas, como dice, de mi Padre. Y esto es lo que llevará a lo largo de todo el Evangelio la vida de Jesús, ocuparse en las cosas del Padre, desde el nacimiento, pasando por la muerte y obviamente por la resurrección. Jesús es la humanización de lo divino, porque eso Él es todo para la humanidad. Por eso Él es todo para todos y para cada uno de nosotros. La presencia en el templo nos señala la dedicación de Jesús a los demás. El relato que tenemos hoy pone fin al Evangelio de la infancia de Jesús y nos lo ha dicho de manera brillante, que está todo en un proceso de salvación, de la historia de la salvación, de manera que Jesús está creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Y crece en gracia porque Él se coloca de manera total, absoluta, en las manos del Padre. Es necesario que me ocupe en las cosas de mi Padre. Crece en el conocimiento y crece en el compromiso o comprensión, deberíamos decir más bien, en la comprensión del bien y luego el compromiso con el bien, de una manera total. Crece la comprensión de lo justo y de lo injusto. Crece la comprensión de lo que nunca debería de ser. Y crece la comprensión de lo que debe ser. Y todo esto se reflejará en su enseñanza posteriormente. Porque crece en sabiduría. Una sabiduría que es pura, porque no hace mal. Es una sabiduría pacífica, sin contiendas. Y es una sabiduría, como dice Santiago, el apóstol, amable, sin arrogancias. Que el Señor nos bendiga. Nos bendiga, primero, haciéndonos ver la importancia y necesidad que tenemos de seguir progresando, creciendo y avanzando, también nosotros creciendo en estatura, lo digo simbólicamente, creciendo en humanidad, creciendo en sabiduría, en esta comprensión de lo que no debe de ser y por el contrario comprender mucho más lo que debe de ser y trabajar adquiriendo compromisos para lograr lo que debe ser. Y también para todo ello creciendo en la gracia de Dios, porque es fundamental que vivamos, o para vivir el Evangelio y para anunciar el Evangelio, es fundamental que vivamos siempre dentro de esa esfera de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la amabilidad de Dios. Que Él nos bendiga. Amén. Se va otro año. Dicen y
parece que se fuera la vida, pero la vida se queda. ¿Qué nos llevamos con nosotros y qué queda atrás? ¿Qué es lo que se queda y qué es lo que se va? Que queden atrás los fracasos, los intentos fallidos, el sabor amargo de la impotencia, las discusiones y los rencores. Que queden atrás los desencuentros, las frustraciones, la gran hipocresía de la vida mal vivida, sin amor, sin alegría. Renuncia a todo lo que te estorba, a lo que te impida mirar hacia adelante, pero no renuncies nunca a tu libertad. Que el año nuevo que se anuncia, en este adviento del Jesús de la vida, los encuentre libres y dispuestos, sin lastre y con los zapatos puestos. Libres de pasadas cadenas, libres de viejos pecados, libres de nuestros prejuicios, libres de nuestras penas, para buscar la otra libertad, la de amar y construir, la de luchar y resistir, la de hacer la paz y convivir, libertad para creer que no es inútil la esperanza y que si existe la fe, también existe ese mañana que como un regalo se asoma para alimentar tus sueños y afirmar que no tienes dueños más que el Dios de la historia. Aquel que renunció a su gloria para mirarte a los ojos, para levantarte del suelo y hacerte libre sobre tus pies. No te encadenes en el tiempo, olvida el pasado y avanza. Un día nuevo ya amanece, recíbelo con confianza. Dios te ha hecho libre y te lo recuerda en Navidad. Amados, nos despedimos con una palabra de bendición. En la presencia de tu gloria, oh Dios, danos tu paz. En medio de la oscuridad de la noche, Señor, danos tu luz. En la comunión, Señor, con tu pueblo y con la humanidad, danos y guíanos por tu Espíritu. Que tú sigas, Señor, bendiciéndonos. Que el Espíritu siga impulsándonos para consolar a todos los desconsolados en la tierra, para vivir de manera solidaria y para practicar la justicia. Así, Señor, te lo pedimos. Y así, hermanos y hermanas, el Señor nos envía. Dios nos guarde. Amén.